Profesor. Compañeros y compañeras. Más que compañeros y compañeras, compatriotas. Más que compatriotas. Amistades. Amistades del corazón. Hoy martes 8 de octubre del presente año. Venimos Steven y yo a presentarles una presentación, ¿no? Presentación, para los que no saben qué significa, es derivación del verbo exponer. Exponer también tiene muchas derivaciones, pero en este caso usaremos la de exponer de presentación, ¿ok? Como les comentaba, venimos a presentar una presentación en el proyector, que nos hizo favor dirección de instalarnos en las instalaciones de esta institución. Gracias, dirección. Como les comentábamos, hoy vamos a exponer un tema, el cual es periodo entre guerras. Ya confías en la tecnología para llegar más rápido. Ya confías en la tecnología para informarte más rápido. Ahora también confía en la tecnología para aliviar tu dolor de cabeza más rápido. Prueba Aspirin Advanced, que por su exclusiva fórmula microactiva, de inmediato, pasando menos tiempo en tu estómago y más tiempo. Esperen. Antes de comenzar, le pedimos a Eric y a Lambes que guarden silencio durante el siguiente video. Ahora sí, empecemos. El periodo entre guerras o interbellum fue el periodo de años que transcurren entre el final de la Primera Guerra Mundial de 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial de 1939. En este video, daremos a conocer 6 de los temas que consideramos más relevantes de este hecho histórico. Después del final de la Gran Guerra en Europa, se vivía con alegría y entusiasmo por la derrota de Alemania y la creación de la Sociedad de Naciones, pensando que otra guerra así no volvería a suceder. La Asociación de Naciones fue creada en el año 1919 tras el Tratado de Versalles para asentar las bases de la paz y la reorganización de las relaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial. Así comenzó la reconstrucción de Europa a buen ritmo gracias a los préstamos que le daba Estados Unidos. Así se comenzó los felices años 20 en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Esta época duró desde 1922 a 1929, y en 1925 se incorporaron algunos países europeos y se caracterizó por los grandes avances tecnológicos de la industria producidos durante la guerra, se pusieron al servicio de la sociedad aplicándose a fines pacíficos. Los automóviles empezaron a popularizarse, la aviación civil se desarrolló para el transporte de pasajeros y mercancías, la electricidad se iba extendiendo por calles y casas, el cine y la radio se convirtieron en fenómenos de masas. Esto colocó a Estados Unidos en la cabeza del mundo en los avances técnicos, y sus empresas y bancos financiaron la reconstrucción de Europa tras la guerra, obteniendo grandes beneficios. Desde Europa se miraba con envidia la prosperidad americana y fueron muchas las personas que emigraron a Estados Unidos en esta época. En este ambiente de optimismo, parecía que el capitalismo podía compaginar los grandes beneficios de los empresarios con una mejora de la calidad de vida de las clases medias y trabajadoras. El trabajo no faltaba y ante los enormes beneficios que obtenían los empresarios, podían permitirse mejorar los salarios y las condiciones laborales de la clase trabajadora. También se debe añadir que las acciones de empresas se abrieron a todo el público, todas las acciones de las empresas comenzaron a aumentar y todos recibían beneficios hasta que sucedió lo inevitable. Un dato extra es que durante estos años Alemania fue unido a la Asociación de Naciones para pagar su deuda tras la guerra, pero por el siguiente suceso no pudieron pagarla. Todo comenzó por el hundimiento de la Bolsa de Nueva York. Lo que sucedió en 1929 en la Bolsa de Nueva York es que mucha gente decidió poner en venta sus acciones al mismo tiempo, tratando de recuperar en ese momento el dinero invertido con las correspondientes ganancias. De repente, se extendió la idea de que si tanta gente quería vender al mismo tiempo era porque los beneficios de las empresas iban a empezar a disminuir. Se perdió la confianza y el intento de vender acciones y convertirlas en dinero se extendió a todos los inversores. Como es lógico, al haber tantas acciones a la venta y poca gente dispuesta a comprarlas, el valor de esas acciones cayó de un modo fulminante.
Algunos inversores particulares, grandes empresas y bancos, se encontraban con que el precio al que podían vender sus acciones era inferior al que las compraron, y como muchos habían comprado esas acciones, con préstamos bancarios que tenían que devolver, se vieron arruinados y perdieron no solo el dinero invertido, sino también parte de sus propiedades, que eran la garantía hipotecaria de los préstamos que debían. El momento clave de esta crisis bursátil en los Estados Unidos se produjo el martes 29 de octubre de 1929, que ha pasado a la historia como el Martes Negro. 33 millones de acciones se pusieron a la venta y no encontraron comprador. Esas acciones ya no valían nada y muchos de sus propietarios se veían completamente arruinados. No fueron pocos los que optaron. El fascismo italiano sirvió de inspiración a movimientos nacionalistas de ultraderecha que surgieron por toda Europa, como la Falange Española o la Cruz de Hierro en Francia, pero sin duda fue en Alemania donde su ejemplo tuvo mayor éxito, como veremos en el siguiente punto. En Alemania, humillada tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, fueron años tormentosos y llenos de dificultades para toda la población. El paro, la inflación y el elevado costo de la vida tenían a la población al borde de la sublevación. Aunque se había constituido un gobierno constitucional republicano, las organizaciones obreras de ideas comunistas intentaron en varias ocasiones promover una revolución. En medio del caos político y de la miseria del pueblo alemán, un líder carismático prometía devolver su orgullo a Alemania, Adolfo Hitler. Hitler había fundado en 1921 el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que se conocerá como Partido Nazi. Su ideología era ultranacionalista, y decía defender a las clases bajas y medias alemanas frente al comunismo y al capitalismo. Gracias a una hábil propaganda fue ganando apoyo entre las clases medias alemanas, desesperadas por sus malas condiciones de vida, y entre el sector de los grandes empresarios, que empezaron a financiar al partido nazi y sus campañas electorales. Dato extra. Uno de los principales problemas de la población alemana en los años 20 era que la inflación se había disparado y parecía no tener freno. El gobierno alemán debía hacer frente al pago de las indemnizaciones establecidas en el Tratado de Versalles, que se habían fijado en unos 130 millones de marcos a pagar en 30 años. Para hacer frente a las anualidades, el gobierno optó por emitir billetes de forma masiva, lo que desestabilizó el sistema monetario. Los precios de los alimentos subieron escandalosamente, sextuplicándose semanalmente. Es decir, el producto que un día costaba un marco, a la semana siguiente costaba 6, y esa escalada parecía no tener fin. A partir de mediados de 1923, la inflación multiplicó los precios 100 veces y los alimentos se multiplicaron por 135. A partir de noviembre de 1923, los precios aumentaron entre 1 millón y 1.000 millones de veces. Este fenómeno se conoce como hiperinflación. En las elecciones de 1930 el partido nazi se convirtió en la segunda fuerza política del país, y en 1932 consiguió obtener la mayoría parlamentaria en unas nuevas elecciones anticipadas. Desde esa posición de mayoría, Hitler consiguió ser nombrado canciller de Alemania en 1933. Tras su llegada al poder, tal como hizo Mussolini en Italia, Hitler procedió a prohibir y disolver todos los partidos políticos, excepto el nazi, y con el apoyo de una nueva victoria electoral asumió poderes de dictador supremo, adoptando el título de Führer y proclamando que Alemania era de nuevo un imperio, Reich. Dato extra. La palabra alemana Reich puede traducirse al castellano como imperio. Hitler usó la expresión Tercer Reich para significar que Alemania volvía a ser un imperio. El primer imperio alemán se dio en la época medieval y se conoció como Imperio Romano Germánico, que fue herencia de Carlomagno. El segundo imperio alemán sería el que se constituyó tras la unificación alemana que vimos en el tema 3, y duró hasta la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Después de 1918 Alemania se convirtió en una república. Al proclamar el Tercer Reich, Hitler quería hacer ver al pueblo alemán que Alemania recuperaba su grandeza. Entonces Hitler decretó la supremacía de la raza aria y comenzó una política de persecución contra todos los alemanes que no consideraba puros, judíos, gitanos, homosexuales y minusválidos. Por ejemplo,
los judíos pronto se vieron apartados de sus derechos. Luego perdieron sus bienes y propiedades. Posteriormente fueron agrupados y apartados de la población y finalmente se organizó su asesinato en masa, que puede considerarse uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad. Hitler proclamó el derecho de Alemania a recuperar cualquier territorio cedido tras la Primera Guerra Mundial, en el que habitaran personas de lengua alemana y el derecho del pueblo alemán a conquistar cualquier otro territorio, para satisfacer sus necesidades. Hitler anunciaba públicamente que estaba preparado para volver a enfrentar a Alemania con el resto de Europa, y de nuevo volvería a contar con aliados, porque la Italia de Mussolini estaba presta a colaborar con Alemania y a compartir con ella, tras una hipotética victoria, el dominio de Europa. El triunfo de la revolución comunista en Rusia y llegamos hasta 1924, fecha en que José Stalin accedió al poder y sucedió a Lenin. A partir de ese momento el gobierno ruso, que ya era una dictadura del Partido Comunista, se convirtió en la dictadura personal de Stalin, que ejerció un poder absoluto sobre Rusia y sobre los partidos comunistas de casi todo el mundo hasta 1953, fecha de su muerte. Salvo por su inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos rasgos comunes con el totalitarismo fascista y nazi que hemos visto anteriormente. A partir de 1928 Stalin acometió la industrialización acelerada de Rusia dirigida por el Estado, que era dueño de todos los medios de producción y del capital. El gobierno establecía todos los objetivos de la economía, las condiciones de trabajo, los salarios, las industrias que debían crearse, los bienes que debían producirse, etc. Además, el Estado stalinista contó con numerosa mano de obra forzada, constituida por los cientos de miles de personas que fueron condenadas a campos de trabajo y que sirvieron para desarrollar algunas regiones inhóspitas del país, como Siberia. La apuesta por crear grandes industrias pesadas del sector siderúrgico para dotar al Estado de armamento, maquinaria e infraestructuras hizo que no se desarrollaran las industrias de bienes de consumo que pudieran mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras, que sin embargo se sacrificaron enormemente para convertir a Rusia en una potencia militar mundial de primer orden. Como en la Alemania de Hitler, una poderosa policía secreta, la KGB, controlaba cualquier tipo de disidencia frente a Stalin, eliminando a toda persona sospechosa de oponerse a su voluntad. Incluso entre los miembros del Partido Comunista, muchos de cuyos líderes fueron encarcelados, deportados o asesinados. El control del Estado sobre todas las actividades de la ciudadanía, incluido el pensamiento, intentaba ser absoluto. Dato extra. Como Mussolini y Hitler, Stalin utilizó una hábil y sistemática propaganda y un sistema educativo que fomentaban el culto a su persona, presentado ante el pueblo como el padre de la patria y el responsable de todos sus logros. El arte y la cultura estaban totalmente sometidos al control del Estado, que no permitía expresar la más mínima opinión crítica. Curiosamente, y pese a que ante la opinión pública de sus respectivos países Hitler y Stalin se presentaban como adversarios y defensores de ideologías totalmente enemigas, en secreto terminaron firmando un pacto para repartirse Polonia tras una invasión simultánea en 1939 por el este, Rusia, y el oeste, Alemania. Claro que era un simple pacto temporal, porque Hitler ya estaba planeando su intento de convertirse en dueño y señor de los territorios del este de Europa, incluida Rusia. La Segunda Guerra Mundial estaba a un paso. Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y comenzó a reinar con 16 años en 1902. Su reinado no consiguió solucionar los problemas del país y el descontento popular creció, sobre todo cuando España se embarcó en una guerra colonial para apoderarse de parte del territorio de Marruecos, que costaba muchas bajas entre los miembros de las clases bajas que tenían que ir a África. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial permitió que los grandes empresarios del país, sobre todo en Cataluña, obtuvieran buenos beneficios, al tener oportunidad de vender sus mercancías a los países en guerra sin mucha competencia. Estos beneficios, sin embargo, no repercutieron en la clase trabajadora, que siguió estando sometida a unas duras condiciones laborales a cambio de salarios miserables.
Al terminar la Guerra Mundial, la situación económica y social de España empeoró, porque ya no había tantas posibilidades de vender productos al extranjero y muchas fábricas cerraron, provocando un aumento espectacular del paro justo cuando el coste de la vida se disparaba. Las organizaciones obreras españolas iniciaron una campaña de agitación que se endureció con huelgas y continuos atentados contra políticos y empresarios, que fueron contestados con atentados contra líderes obreros cometidos por grupos de pistoleros al servicio de los empresarios. Los jefes militares, descontentos con el gobierno constitucional que en su opinión era el culpable de los fracasos militares en Marruecos, y temerosos de que se produjera una revolución social obrera, volvieron a actuar como en los viejos tiempos y decidieron tomar el control del Estado. En 1923, el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera hizo un pronunciamiento en el que se ofrecía a sacar al país del desastre. La mayor parte del ejército lo apoyó y el rey Alfonso XIII decidió suspender el gobierno constitucional y encargar a Primo de Rivera que asumiera temporalmente plenos poderes para dirigir el Estado. El gobierno de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 consistió en una dictadura personal que se inspiró en el modelo fascista italiano, aunque adoptando formas menos totalitarias. Contó con el apoyo del rey, de la iglesia, de la gran burguesía industrial y de buena parte de las clases medias. La dictadura creó un partido denominado Unión Patriótica e intentó que pudiera aglutinar a gente de toda condición. Dato extra, aunque el resto de partidos políticos y los sindicatos obreros fueron prohibidos, Primo de Rivera solo actuó con mano dura contra los comunistas y anarquistas, que fueron duramente reprimidos. Sin embargo, trató de ganarse la confianza del Partido Socialista Obrero Español, invitando a algunos de sus líderes a colaborar como asesores del gobierno para conseguir un clima laboral más pacífico. Esto supuso que durante algún tiempo algunas figuras destacadas del socialismo español, como Largo Caballero, colaboraran con la dictadura, pese a la oposición de otros sectores del partido. Durante algunos años la dictadura de Primo de Rivera consiguió mejorar muchos aspectos de la vida del país y ganar el apoyo popular. La guerra en Marruecos acabó con un triunfo final de las tropas españolas, que consiguieron afirmar el control de España sobre el norte de Marruecos, convertido en protectorado español. El paro descendió, gracias sobre todo a una política de construcción de obras públicas que creaban temporalmente puestos de trabajo, pero endeudaban al Estado, lo que a la larga terminó perjudicando a la economía nacional. El orden público se restauró, eliminando con mano dura la conflictividad laboral y creando una organización de civiles armados que colaboraba con las fuerzas de orden público en la lucha contra delincuentes y presuntos agitadores obreros, que se conoció con el nombre de Somatén. La recuperación de España, sin embargo, fue efímera, porque los problemas de fondo seguían sin acometerse y la economía no conseguía enderezar definitivamente su rumbo. Las organizaciones políticas comenzaron a conspirar desde la clandestinidad, uniendo sus esfuerzos para acabar con la dictadura. Los socialistas definitivamente dieron la espalda al régimen y se unieron a otras fuerzas políticas moderadas para conspirar contra la monarquía y promover una nueva república. Por su parte, hacia 1929 Primo de Rivera perdió la confianza del rey, después de que incluso algunos mandos militares hubieran tratado de dar un golpe de Estado contra el dictador. El general, enfermo y sin apoyos, dimitió y se exilió a Francia en 1930, dejando el país en una situación tan confusa como cuando accedió al poder. El hecho fue que tras la dimisión de Primo de Rivera el rey encargó la jefatura de gobierno a otro militar, el general Berenguer, con la misión de preparar una vuelta a la democracia recuperando el orden constitucional. Se pensó comenzar por los ayuntamientos, convocándose elecciones municipales en las que podían volver a concurrir todos los partidos políticos. El resultado de las elecciones, celebradas en 1931, supuso el triunfo en las principales ciudades de los partidos contrarios a la monarquía y que querían sustituirla por una república. Alfonso XIII, sin apoyos para frenar la presión popular, decidió renunciar al trono y abandonar el país. Su marcha dejaba el camino abierto para que, por segunda vez en la historia de España, se intentara organizar un Estado republicano. Hemos llegado al final del video, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. A continuación, les pondremos nuestras fuentes mientras les repartimos la actividad, sin nada más por agregar. Adiós.